No te faltan el respeto porque seas débil. Te faltan el respeto porque aprendiste a tolerar demasiado. Hay personas que viven toda su vida preguntándose por qué siempre terminan siendo utilizadas, ignoradas o menospreciadas. Intentan ser amables con todos, evitan conflictos, ayudan incluso cuando están cansadas, dan oportunidades infinitas. Y aún así, reciben indiferencia, manipulación o desprecio a cambio. Lo más doloroso es que muchas veces creen que el problema es ser demasiado buenos, cuando en realidad el problema es nunca haber aprendido a poner límites. Porque el mundo observa silenciosamente qué permites, y cuando alguien nota que soportas faltas de respeto sin consecuencias, poco a poco comienza a cruzar líneas cada vez más grandes. No ocurre de golpe. Empieza con pequeños comentarios incómodos, bromas disfrazadas de humillación, favores exigidos como obligación o personas que desaparecen cuando no obtienen lo que quieren de ti. Y si no haces nada, el mensaje que envías es claro: puedes seguir haciéndolo. Bienvenido a este canal, un espacio donde las palabras no buscan alimentar tu ego, sino fortalecer tu carácter. Aquí hablamos de disciplina mental, fortaleza emocional y de cómo construir una presencia que inspire respeto sin necesidad de rogarlo. El estoicismo entendía perfectamente la naturaleza humana. Por eso enseñaba que la dignidad personal no depende de la aprobación externa, sino de la capacidad de mantenerse firme frente a aquello que intenta rebajarte. Marco Aurelio escribió que el valor de una persona se mide por el valor de las cosas que ocupan su mente. Y alguien que vive desesperadamente buscando agradar a todos termina perdiendo algo mucho más importante: el respeto hacia sí mismo. Nicolás Maquiavelo comprendió algo que incomoda a muchos aceptar. El respeto rara vez se regala, generalmente se construye a través de la manera en que una persona se comporta, se expresa y establece límites. Y aunque muchos interpretan a Maquiavelo únicamente como alguien frío o manipulador, gran parte de sus enseñanzas realmente hablaban sobre comprender cómo funciona el poder humano. Porque las personas constantemente están evaluando cuánto pueden obtener de ti, cuánto pueden exigirte, cuánto pueden manipularte, cuánto estás dispuesto a tolerar por miedo a perderlas. Y aquí aparece la primera verdad incómoda: si nunca aprendes a decir no, tarde o temprano dejarán de valorarte. Séneca advertía que quien intenta agradar demasiado termina esclavo de las expectativas ajenas. Basta observar cuántas personas viven agotadas emocionalmente intentando no incomodar a nadie. Dicen sí cuando quieren decir no. Guardan silencio cuando algo les duele, permiten actitudes irrespetuosas para evitar discusiones y lentamente comienzan a desaparecer detrás de una versión complaciente de sí mismas. Pero el respeto jamás nace de la desesperación por agradar. El respeto nace cuando alguien percibe que tienes principios que no negocias fácilmente, que sabes retirarte de donde no eres valorado, que no aceptas cualquier trato solo por miedo a quedarte solo. Y eso requiere fortaleza interior, porque muchas veces poner límites implica decepcionar personas acostumbradas a beneficiarse de tu falta de ellos. Epicteto enseñaba que nadie puede humillarte sin tu consentimiento interno. Esa frase parece dura, pero contiene una verdad poderosa. Muchas personas soportan situaciones destructivas porque internamente creen que merecen poco. Y cuando alguien no se valora a sí mismo, termina aceptando comportamientos que destruyen lentamente su dignidad. Por eso, el respeto empieza dentro. Empieza el día que dejas de justificar faltas de respeto, el día que entiendes que poner límites no te convierte en mala persona, el día que decides que tu tranquilidad vale más que la aprobación ajena. Maquiavelo observaba que las personas suelen aprovecharse de quien parece incapaz de defenderse, y eso no significa vivir agresivamente o tratar mal a otros. Significa desarrollar una presencia firme, una energía que comunica claramente que hay líneas que no permites cruzar. Porque el mundo rara vez respeta aquello que constantemente se rebaja para ser aceptado.
Ryan Holiday habla sobre la importancia del autocontrol y la calma bajo presión, y eso conecta profundamente con el estoicismo. Una persona verdaderamente fuerte no necesita gritar para imponer respeto. No necesita amenazas, no necesita actuar impulsivamente. Su firmeza se nota en cómo habla, cómo actúa y cómo se retira cuando algo no está alineado con sus valores. Ahí aparece la segunda verdad incómoda: quien siempre está disponible termina siendo menos valorado. Muchas personas creen que demostrar amor significa sacrificar constantemente su tiempo, energía y estabilidad emocional por otros. Pero cuando alguien aprende que siempre estarás ahí sin importar cómo te trate, deja de apreciar tu presencia. Marco Aurelio repetía constantemente que debíamos actuar con dignidad, incluso frente a la ignorancia ajena. Pero actuar con dignidad también significa no convertirte en alfombra emocional de nadie. Hay personas que solo te buscan cuando necesitan algo, personas que desaparecen cuando tú necesitas apoyo, personas que juegan con tu tiempo porque creen que siempre esperarás. Y mientras más toleras eso, más normal se vuelve. James Clear explica que las pequeñas acciones repetidas construyen identidad. Y eso también ocurre en las relaciones humanas. Cada vez que permites una falta de respeto sin reaccionar adecuadamente, enseñas a otros cómo tratarte. Cada vez que justificas comportamientos hirientes, refuerzas la idea de que pueden seguir haciéndolo. Por eso las personas que inspiran respeto generalmente dominan algo que muchos temen: la capacidad de retirarse. Retirarse de conversaciones degradantes, retirarse de relaciones manipuladoras, retirarse de ambientes donde constantemente se pierde dignidad. Y eso asusta a quienes están acostumbrados a controlar emocionalmente a otros. Porque alguien que sabe irse deja de ser manipulable. La tercera verdad incómoda es esta: si no controlas tus emociones, otros las usarán contra ti. Maquiavelo entendía perfectamente el poder emocional. Sabía que las personas impulsivas son fáciles de provocar, manipular y desestabilizar. Por eso, el estoicismo insiste tanto en la calma. No porque las emociones sean malas, sino porque una mente descontrolada entrega poder demasiado fácilmente. Piensa en cuántas veces reaccionaste desde la rabia y terminaste arrepintiéndote después. ¿Cuántas veces alguien consiguió exactamente lo que quería simplemente porque logró alterarte emocionalmente? Una persona emocionalmente reactiva se vuelve predecible y alguien predecible se vuelve vulnerable. El estoico aprende algo diferente. Aprende a observar antes de reaccionar. Aprende a no mostrar desesperación. Aprende a no entregar inmediatamente sus emociones a cualquier situación externa. Y esa calma genera respeto. No porque intimide, sino porque transmite control interior. Robin Sharma decía que la forma en que permites que otros te traten refleja directamente cómo te valoras a ti mismo. Y esa idea puede resultar dolorosa para muchos, porque obliga a preguntarse algo incómodo: ¿cuántas cosas has tolerado solo por miedo a perder personas? El miedo al abandono ha hecho que millones acepten relaciones destructivas, amistades vacías y ambientes humillantes, todo por no quedarse solos. Pero el estoicismo enseña que una mala compañía puede destruir mucho más que la soledad. Y quizás ahí aparece una de las enseñanzas más importantes de todas. La gente no siempre te tratará según lo bueno que seas. Muchas veces te tratará según los límites que proyectes. Por eso alguien puede ser noble y aún así ser utilizado constantemente. Porque bondad sin firmeza termina convirtiéndose en vulnerabilidad. La verdadera fortaleza no consiste en volverse frío, consiste en aprender a combinar empatía con dignidad, bondad con límites, calma con firmeza. Porque si no haces estas cosas, el mundo seguirá probando cuánto estás dispuesto a soportar antes de finalmente elegirte a ti mismo. Hay personas que creen que el respeto se obtiene siendo indispensables para todos. Intentan ayudar siempre, responder rápido, estar disponibles a cualquier hora y resolver problemas ajenos incluso cuando su propia mente está agotada.
pero con el tiempo descubren algo doloroso. Mientras más se esfuerzan por ser valoradas, más normales se vuelven para los demás. Porque la necesidad excesiva rara vez genera respeto, generalmente genera costumbre. Y cuando alguien siente que siempre tendrá acceso a ti sin importar cómo actúe, comienza lentamente a perder el miedo a perderte. Ahí es donde empiezan muchas faltas de respeto silenciosas, mensajes ignorados, prioridades invertidas, promesas incumplidas, personas que solo aparecen cuando necesitan algo. Maquiavelo observaba constantemente cómo el comportamiento humano cambia dependiendo de cuánto valor percibe en alguien. Y aunque muchos rechacen esa idea por parecer demasiado fría, la realidad demuestra algo incómodo. Las personas suelen cuidar más aquello que sienten que podrían perder. Por eso, la cuarta cosa que debes aprender si quieres dejar de ser irrespetado es esta: deja de perseguir constantemente a quienes apenas te valoran. El que ruega atención pierde autoridad emocional. El que suplica amor pierde dignidad. El que corre detrás de todos termina olvidando su propio valor. Eso no significa volverte arrogante. Significa comprender que la energía también debe administrarse con inteligencia. Marco Aurelio enseñaba que el alma se degrada cuando se vuelve dependiente de factores externos. Y pocas cosas generan más dependencia emocional que vivir esperando validación constante de otras personas. Hay personas incapaces de sentirse bien consigo mismas si no reciben mensajes, atención o aprobación. Y cuando alguien vive así, comienza a aceptar migajas emocionales solo para no sentirse rechazado. Pero el respeto jamás nace desde la desesperación. El respeto aparece cuando una persona percibe que tu felicidad no depende completamente de ella. Epicteto decía que quien necesita demasiado termina perdiendo libertad. Porque mientras más dependes emocionalmente de algo o alguien, más fácil resulta manipularte. Y muchas personas son manipuladas precisamente porque tienen miedo de quedarse solas. Ese miedo silencioso hace que toleren humillaciones, hace que acepten relaciones desequilibradas, hace que perdonen constantemente lo imperdonable. Todo por no enfrentar el vacío de estar consigo mismas. Pero aquí aparece la quinta verdad incómoda. Si no aprendes a respetar tu tiempo, nadie más lo hará por ti. El tiempo es una de las cosas más valiosas que posee un ser humano. Y aún así, muchas personas lo entregan irresponsablemente a quienes ni siquiera lo aprecian. Escuchan dramas eternos de personas que jamás cambian. Cancelan sus prioridades para resolver problemas ajenos. Permiten interrupciones constantes sin darse cuenta de que están enseñando algo muy claro: mi tiempo no tiene valor. Séneca hablaba profundamente sobre esto. Decía que la vida no es corta, simplemente desperdiciamos gran parte de ella. Y hoy, eso ocurre más que nunca. Personas agotadas emocionalmente porque todos tienen acceso ilimitado a su energía. Responder inmediatamente todo. Aceptar cualquier invitación. Disponibilidad permanente. Tolerar faltas de consideración repetidas. Y luego se preguntan por qué sienten que nadie las toma realmente en serio. Porque las personas observan cómo administras tu tiempo y tu energía. Y si tú mismo los tratas como algo sin valor, los demás harán exactamente lo mismo. Ryan Holiday habla sobre la importancia de crear espacios de calma y enfoque en un mundo lleno de distracciones. Y eso también implica aprender a proteger tu atención emocional. No todo merece acceso a tu mente. No toda persona merece prioridad automática dentro de tu vida. Quien inspira respeto generalmente entiende algo importante. No puedes estar disponible para todos sin desaparecer lentamente de ti mismo. Y eso conecta con la sexta cosa que debes aprender. Deja de explicar demasiado tus decisiones. Las personas inseguras suelen justificarse constantemente. Explican por qué dijeron no, explican por qué se alejaron, explican por qué pusieron límites, como si necesitaran permiso para proteger su paz. Pero mientras más explicas algo que ya decidiste, más espacio das para que otros intenten manipularte emocionalmente.
Maquiavelo entendía perfectamente que una persona firme transmite seguridad sin necesidad de largas defensas emocionales. Y el estoicismo también enseña algo parecido. Marco Aurelio insistía en que debíamos actuar correctamente sin obsesionarnos por cómo otros interpretarían nuestras acciones. Porque una mente fuerte no necesita convencer a todos constantemente. Hay personas que sienten culpa simplemente por priorizarse, y esa culpa las hace vulnerables. Vulnerables a manipuladores emocionales, a personas controladoras y a relaciones donde sus límites nunca son realmente respetados. Pero cuando alguien aprende a decir no con tranquilidad, algo cambia completamente en su presencia. Deja de transmitir necesidad, deja de transmitir desesperación por aprobación y comienza a proyectar algo mucho más poderoso: autoestima. James Clear explica que la identidad se construye a través de hábitos repetidos. Y uno de los hábitos más importantes que alguien puede desarrollar es aprender a sostener sus decisiones sin sentir necesidad constante de justificarlas. Porque quien duda demasiado de sí mismo termina enseñando a otros que también pueden dudar de él. La séptima y quizás más importante lección es esta: aprende a caminar solo si es necesario. Nada genera más respeto que una persona que no se traiciona por miedo a quedarse sola. Muchas personas aceptan cualquier trato porque sienten terror al abandono, permanecen donde no son valoradas, toleran humillaciones, permiten faltas de respeto repetidas. Todo porque creen que cualquier compañía es mejor que la soledad. Pero el estoicismo enseña algo profundamente distinto. Mejor estar solo con dignidad que acompañado perdiéndote a ti mismo. Marco Aurelio pasaba largos momentos en reflexión personal porque entendía que quien no soporta su propia compañía termina dependiendo emocionalmente de cualquiera. Y alguien que depende demasiado siempre termina negociando sus principios para no perder vínculos. Robin Sharma decía que la calidad de tu vida depende de la calidad de las personas que permites cerca de ti. Y eso significa que proteger tu entorno también es una forma de proteger tu mente. Hay relaciones que te inspiran crecimiento y otras que lentamente destruyen tu autoestima. Hay personas que respetan tus límites y otras que se molestan justamente porque ya no pueden aprovecharse de ti. Por eso, aprender a caminar solo no significa rechazar a los demás. Significa desarrollar suficiente amor propio como para no aceptar cualquier compañía. Y cuando alguien alcanza ese nivel de fortaleza interior, algo cambia completamente. Ya no tolera migajas emocionales. Ya no persigue atención desesperadamente. Ya no acepta faltas de respeto para evitar sentirse abandonado. Porque finalmente entiende algo esencial. El respeto comienza el día que decides dejar de abandonarte a ti mismo para conservar a otros. Si este mensaje está resonando contigo, no olvides suscribirte a este canal, porque aquí no solo reflexionamos sobre la vida, aprendemos a construir una mente firme, digna y capaz de mantenerse fuerte incluso en un mundo donde muchos intentarán probar cuánto estás dispuesto a soportar. Y quizás hoy sea el momento de preguntarte algo incómodo. ¿Cuántas veces has permitido que otros crucen límites simplemente porque tenías miedo de perderlos? El problema de permitir demasiadas faltas de respeto no es solamente lo que otros te hacen. Es lo que poco a poco comienzas a creer sobre ti mismo. Porque cada vez que toleras humillaciones, manipulación o desprecio sin reaccionar, una parte de tu mente empieza silenciosamente a aceptar la idea de que quizá eso es lo único que mereces. Y ahí comienza la verdadera destrucción. No afuera, dentro de ti. Hay personas que ya no saben cómo se siente ser valoradas de verdad. Se acostumbraron tanto a perseguir atención, aprobación y migajas emocionales que confundieron supervivencia emocional con amor. Y mientras intentan mantener cerca a quienes constantemente las hieren, terminan alejándose cada vez más de sí mismas. El estoicismo entendía perfectamente ese peligro.
Por eso insistía tanto en la dignidad personal, porque un hombre o una mujer sin dignidad puede tener compañía, dinero o reconocimiento, pero internamente seguirá sintiéndose vacío. Marco Aurelio escribió que jamás debemos rebajarnos al nivel de quienes actúan sin virtud. Y eso significa algo importante. No permitas que el miedo a perder personas te convierta en alguien incapaz de defender su propio valor. Porque hay algo que muchas personas descubren demasiado tarde. Quien se acostumbra a soportarlo todo, termina siendo tratado como alguien que no merece consideración. Maquiavelo observaba que el poder humano muchas veces se basa en percepción. Y aunque eso resulte incómodo, la realidad demuestra que quienes no establecen límites claros suelen ser puestos constantemente a prueba. La gente observa qué toleras, observa cuánto callas, observa qué tan fácil resulta manipular tus emociones. Y si nunca encuentran resistencia, seguirán avanzando. Por eso, el respeto no nace solamente de las palabras, nace de las decisiones firmes. Decisiones donde eliges tu dignidad incluso cuando eso implica perder personas. Epicteto enseñaba que ninguna persona es libre si no gobierna sus propias emociones. Y eso incluye el miedo al rechazo, porque muchas personas saben perfectamente que las están tratando mal, pero aún así permanecen allí por miedo a quedarse solas. Ese miedo destruye lentamente el carácter, te hace aceptar menos de lo que mereces, te hace justificar lo injustificable, te hace normalizar comportamientos que hace años jamás habrías permitido. Y poco a poco comienzas a desaparecer detrás de la necesidad de ser aceptado. Pero aquí aparece una verdad poderosa. El respeto empieza cuando dejas de negociar constantemente tu valor personal. Séneca decía que quien tiene poco no es pobre, pobre es quien necesita infinitamente más. Y muchas veces esa necesidad no es material, es emocional. Necesidad de atención, necesidad de validación, necesidad de compañía a cualquier precio. Y alguien emocionalmente necesitado se vuelve vulnerable a la manipulación, porque quien teme perder demasiado, termina permitiendo demasiado. Ryan Holiday habla sobre cómo el verdadero poder nace de la disciplina interior, no de controlar a otros, sino de controlarte a ti mismo. Y eso incluye aprender a retirarte cuando una situación amenaza constantemente tu paz y tu dignidad. No necesitas destruir a nadie para alejarte. No necesitas venganza para poner límites. No necesitas odio para elegirte a ti mismo. La calma también puede ser firme. Muchas personas creen que para hacerse respetar deben volverse agresivas, frías o dominantes. Pero el estoicismo enseña exactamente lo contrario. La verdadera autoridad emocional no necesita gritar. Se nota en la tranquilidad con la que alguien sostiene sus principios. Una persona segura no mendiga atención, no suplica amor. No persigue desesperadamente a quien ya mostró indiferencia. Simplemente observa, comprende y decide. Y eso intimida más que cualquier discusión. Porque quien domina su mente deja de ser fácilmente manipulable. James Clear explica que cada hábito fortalece una identidad. Y cada vez que eliges respetarte a ti mismo, incluso en pequeñas situaciones, fortaleces una nueva versión interna, una versión que ya no tolera lo que antes normalizaba. La transformación empieza en detalles pequeños, cuando dejas de responder inmediatamente a quien solo aparece por conveniencia, cuando dejas de justificar tus límites, cuando dejas de perseguir conversaciones donde nunca eres escuchado, cuando aprendes a retirarte sin necesidad de dar espectáculos emocionales. Ahí empieza el verdadero cambio. Robin Sharma decía que las personas más peligrosas son aquellas que aprendieron a conservar paz interior sin depender del comportamiento ajeno, porque ya no pueden ser controladas fácilmente, ya no reaccionan a cada provocación, ya no entregan su estabilidad emocional a cualquiera. Y eso es exactamente lo que el estoicismo intenta construir. Una mente que no se derrumbe frente al desprecio, la crítica o el rechazo.
Porque la vida jamás dejará de presentarte personas egoístas, manipuladoras o irrespetuosas, pero sí puedes decidir cuánto acceso tendrán a tu energía. Marco Aurelio se recordaba constantemente que encontraría personas arrogantes, desagradecidas e injustas, no para vivir con odio, sino para no sorprenderse cuando aparecieran. Porque alguien emocionalmente preparado sufre menos que alguien que espera perfección humana constantemente. Y quizás eso también necesitas entender hoy. No todas las personas cambiarán porque las ames más. No todas valorarán tus sacrificios. No todas respetarán tu bondad. Por eso, la bondad necesita límites, porque sin límites deja de ser virtud y comienza a convertirse en autodestrucción. Hay personas que confunden paciencia con debilidad, empatía con ingenuidad, silencio con incapacidad de reaccionar. Pero cuando finalmente alguien tranquilo decide alejarse, muchas veces ya es demasiado tarde para recuperar su presencia. Porque el estoico puede soportar mucho, pero también sabe cuándo retirarse definitivamente. Y ahí aparece una de las lecciones más importantes de todas. No necesitas demostrar constantemente cuánto amas, cuánto ayudas o cuánto soportas para tener valor. Tu dignidad no debería depender de cuánto sufrimiento eres capaz de tolerar. El respeto verdadero aparece cuando tú mismo comienzas a actuar como alguien que merece ser respetado. No desde arrogancia, no desde ego, sino desde claridad interior. Claridad para reconocer lo que ya no debes aceptar. Claridad para elegir ambientes más sanos. Claridad para entender que perder personas también puede ser una forma de salvarte. Si este mensaje despertó algo dentro de ti, suscríbete a este canal y acompáñanos en este camino de fortaleza mental y crecimiento personal. Porque aquí no aprendemos a manipular personas, aprendemos a construir una mente tan firme que ya no necesita mendigar respeto de nadie. Y antes de irte, recuerda esto: la gente seguirá probando tus límites hasta que finalmente entiendas una verdad simple pero poderosa. El día que comienzas a respetarte de verdad, el mundo entero cambia la manera en que te trata.